María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Te presenta el santo de hoy, 19 de agosto, San Juan Eudes. Introdujo el culto del Sagrado Corazón de Jesús y del Santo Corazón de María. En la segunda mitad del siglo XVI vivía en Rie, Normandia, Francia, un granjero llamado Isaac Eudes, casado con Marta Corbe. Como no tuvieron hijos al cabo de 2 años de matrimonio, ambos esposos fueron en peregrinación a un santuario de Nuestra Señora. 9 meses después tuvieron un hijo al que siguieron otros 5 hijos más. El mayor recibió el nombre de Juan, y desde niño dio muestras de gran inclinación al amor de Dios. Se cuenta que cuando tenía 9 años, un compañero de juegos le abofeteó. En vez de responder en la misma forma, Juan siguió el consejo evangélico y le prestó la otra mejilla. A los 14 años, Juan ingresó en el colegio de los jesuitas en Caen. Sus padres deseaban que se casara y siguiera trabajando la granja de la familia. Pero Juan, que había hecho voto de virginidad, recibió las órdenes menores en 1621 y estudió la teología en Caen con la intención de consagrarse a los ministerios parroquiales. Sin embargo, poco después determinó ingresar en la congregación del Oratorio, que había sido fundada en 1611 por el futuro cardenal Pedro de Berulle. Tras de recabar con gran dificultad el permiso paterno, fue recibido en París por el superior general en 1623. Juan había sido hasta entonces un joven ejemplar. Su conducta en la congregación no lo fue menos, de suerte que el padre Berulle le dio permiso de predicar, aunque sólo había recibido las órdenes menores. Al cabo de 1 año, en París, Juan fue enviado a Aubervilliers a estudiar bajo la dirección del padre Carlos de Condren, el cual, según la expresión de Santa Juana Francisca de Chantal, estaba hecho para educar ángeles. El fin de la congregación del Oratorio consistía en promover la perfección sacerdotal, y Juan Eudes tuvo la suerte de ser introducido en ella por 2 hombres de talla como Condren y Berulle, al servicio de los enfermos. 2 años más tarde se desató en Normandía una violenta epidemia de peste, y Juan se ofreció para asistir a sus compatriotas. Berulle le envió al obispo de Seas con una carta de presentación, en la que decía: la caridad exige que emplee sus grandes dones al servicio de la provincia en la que recibió la vida, la gracia y las órdenes sagradas, y que su diócesis sea la primera en gozar de los frutos que se puede esperar de su habilidad, bondad, prudencia, energía y vida. El padre Eudes pasó 2 meses en la asistencia a los enfermos en lo espiritual y en lo material. Después fue enviado al Oratorio de Caen, donde permaneció hasta que una nueva epidemia se desató en esa ciudad. En 1631, para evitar el peligro de contagiar a sus hermanos, Juan se apartó de ellos y vivió en el campo, donde recibía la comida del convento. Predicador ungido. Pasó los 10 años siguientes en la prédica de misiones al pueblo, preparándose así para la tarea a la que Dios le tenía destinado. En aquella época empezaron a organizarse las misiones populares en su forma actual. San Juan Eudes se distinguió entre todos los misioneros. En cuanto acababa
de predicar, se sentaba a oír confesiones, ya que, según él, el predicador agitaba las ramas, pero el confesor es lo que caza los pájaros. Monseñor Lecamus, amigo de San Francisco de Sales, dijo refiriéndose al padre Eudes: «Yo he oído los mejores predicadores de Italia y Francia, y os aseguro que ninguno de ellos mueve tanto a las gentes como este buen padre». San Juan Eudes predicó en su vida unas 110 misiones. Una de las experiencias que adquirió durante sus años de misionero fue que las mujeres de mala vida que intentaban convertirse se encontraban en una situación particularmente difícil. Durante algún tiempo trató de resolver la dificultad alojándolas provisionalmente en las casas de las familias piadosas, pero cayó en cuenta de que el remedio no era del todo adecuado. Magdalena Lamy, una mujer de humilde origen que había dado albergue a varias convertidas, dijo un día al santo: «Ahora os vais tranquilamente a una iglesia a rezar con devoción ante las imágenes, y con ello creéis cumplir con vuestro deber. No os engañéis, vuestro deber es alojar decentemente a estas pobres mujeres que se pierden porque nadie les tiende la mano». Estas palabras produjeron profunda impresión en San Juan Eudes, quien alquiló en 1671 una casa para las mujeres arrepentidas, en la que podía albergarse en tanto que encontraban un empleo decente. Viendo que la obra necesitaba la atención de religiosas, el santo la ofreció a las visitadinas, quienes se apresuraron a aceptarla. Después de mucho orar, reflexionar y consultar, San Juan Eudes abandonó la congregación del oratorio en 1643. La experiencia le enseñó que el clero necesitaba reformarse antes que los fieles y que la congregación solo podría conseguir su fin mediante la fundación de seminarios. El padre Condren, que había sido nombrado superior general, estaba de acuerdo con el santo, pero su sucesor, el padre Bourgoin, se negó a aprobar el proyecto de la fundación de un seminario en Caen. Entonces el padre Eudes decidió formar una asociación de sacerdotes diocesanos, cuyo fin principal sería la creación de seminarios con miras a la formación de un clero parroquial celoso. La nueva asociación quedó fundada el día de la Anunciación de 1643 en Caen, con el nombre de Congregación de Jesús y María. Sus miembros, como los del oratorio, eran sacerdotes diocesanos y no estaban obligados por ningún voto. San Juan Eudes y sus 5 primeros compañeros se consagraron a la Santísima Trinidad, que es el primer principio y el último fin de la santidad del sacerdocio. El distintivo de la congregación era el corazón de Jesús, en el que estaba incluido místicamente el de María, como símbolo del amor eterno de Jesús por los hombres. La congregación encontró gran oposición, sobre todo por parte de los jansenistas y de los padres del oratorio. En 1646, el padre Eudes envió a Roma al padre Manouri para que recabase la aprobación pontificia para la congregación, pero la oposición era tan fuerte que la empresa fracasó. En 1650, el obispo de Constances pidió a San Juan que fundase un seminario en dicha ciudad. El año siguiente, Monseñor Oliver, que consideraba al santo como la maravilla de su época, le invitó a predicar una misión de 10 semanas en la ciudad de San Sulpicio de París. Mientras se hallaba en esa misión,
el padre Eudes recibió la noticia de que el obispo de Bayeux acababa de aprobar la congregación de las Hermanas de Nuestra Señora de la Caridad del Refugio, formada por las religiosas que atendían a las mujeres arrepentidas de Caen. En 1653, San Juan fundó en Lisieux un seminario, al que siguió otro en Rouergue en 1659. Enseguida, el santo se dirigió a Roma a tratar de conseguir la aprobación pontificia para su congregación, pero los santos no siempre tienen éxito, y San Juan Eudes fracasó en Roma. Un año después, una bula de Alejandro VII aprobó la congregación de las Hermanas de Nuestra Señora de la Caridad del Refugio. Ese fue el coronamiento de la obra del padre Eudes y Magdalena Larny. Había emprendido 30 años antes en favor de las pecadoras arrepentidas. San Juan siguió predicando misiones con gran éxito. En 1666 fundó un seminario en Évreux y en 1670 otro en Rennes. Al año siguiente publicó un libro titulado La devoción al adorable corazón de Jesús. Ya antes, el santo había instituido en su congregación una fiesta del Santísimo Corazón de María. En el libro incluyó el propio de una misa y un oficio del Sagrado Corazón de Jesús. El 31 de agosto de 1670 se celebró por primera vez dicha fiesta en la capilla del seminario de Rennes y pronto se extendió a otras diócesis. Así pues, aunque San Juan Eudes no haya sido el primer apóstol de la devoción del Sagrado Corazón, en su forma actual fue sin embargo el quien introdujo el culto del Sagrado Corazón de Jesús y del Santo Corazón de María. Como lo dijo León VIII, el decreto de la beatificación añadía: Él fue el primero que por divina inspiración les tributó un culto litúrgico. Clemente X publicó 6 breves por los que concedía indulgencias a las cofradías de los Sagrados Corazones de Jesús y María, instituidas en los seminarios de San Juan Eudes. Durante los últimos años de su vida, el santo escribió su tratado sobre el admirable corazón de la Santísima Madre de Dios, trabajó en la obra mucho tiempo y la terminó un mes antes de morir. Su última misión fue la que predicó en Saint-Lô en 1675, en plena plaza pública, con un frío glacial. La misión duró 9 semanas. El esfuerzo enorme acabó con la salud y a partir de entonces se retiró prácticamente de la vida activa. Su muerte ocurrió el 19 de agosto de 1680. Fue canonizado en 1925 y su fiesta fue incluida en el calendario de la Iglesia de Occidente en 1928.